Historia de la pedagogía. Sección 9. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 3. La educación del ciudadano griego. 9. Esparta y su educación. 10. La educación ateniense. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalbergi. 9. Esparta y su educación. Entre Hesíodo y Píndaro se interpone, como hemos indicado, un periodo de intenso desarrollo político y económico de las polis. En Hesíodo se percibe ya el eco del progreso alcanzado por las ciudades marineras del Asia Menor, sobre todo en Jonia. Píndaro es la voz más elocuente de la reacción aristocrática contra la afirmación de nuevas tendencias, incluso en la misma madre patria. Pero el mundo aristocrático había muerto, al menos en sus formas tradicionales de absoluto monopolio político. Para sobrevivir tendrá que renovarse abrazando un ideal de civismo superior, como en Atenas, de la que nos ocuparemos más adelante, o entregándose a una especie de exacerbado racismo militarista, como en Esparta. En general, se considera a Esparta como el prototipo de la ciudad de régimen aristocrático, lo que solo es verdad en parte. En Esparta, las diferencias entre los ciudadanos eran menos notables que en otros lugares. Pero los ciudadanos, es decir, los hombres libres que gozaban de derechos políticos, espartiates, eran tan pocos por contraste con los vasallos que disfrutaban de algunas libertades civiles, periecos, o estaban de plano reducidos a la condición de esclavos o siervos de la gleba, ilotas, que prácticamente constituían una restringida aristocracia guerrera que invocaba el derecho de linaje como justificación de sus despóticos privilegios, en cuanto se consideraban descendientes de los conquistadores dorios. No parece que hasta el siglo VIII a.C. el desarrollo de Esparta haya sido muy diverso del de las otras ciudades griegas, entre las cuales era con mucho la más espléndida y rica y a la cual acudían poetas y artistas de todas partes. Pero, una vez que hubo extendido su dominio en el Peloponeso, prefirió mantenerlo con el ejercicio de un rígido y brutal militarismo, más bien que compartir sus ventajas con las clases productoras. Los espartanos desdeñaban toda ocupación que no fuese el manejo de las armas, la caza y el deporte. A ellos estaba reservada la vida política, por la cual demostraban, sin embargo, escaso entusiasmo. Rehuían las discusiones, evitaban los discursos largos, laconismo, y en la práctica eran la restringida magistratura de los éforos y la pequeña asamblea de ancianos, 30 miembros provenientes de las familias más antiguas, las que dirigían todos los asuntos del Estado. El ciudadano espartano era soldado antes que ciudadano. Hasta la edad de 20 años se adiestraba en la vida militar. Hasta los 30 prestaba servicio ininterrumpidamente. Hasta los 60 permanecía en la reserva, volviendo con frecuencia a las armas, o sea, cada vez que la patria en guerra lo necesitaba. Por consiguiente, educar a aquel ciudadano soldado era una de las tareas más importantes del Estado. En la Grecia arcaica se consideraba en general que los padres tenían el derecho de exponer a la intemperie, prácticamente a la muerte, los hijos deformes o considerados indeseables. Pero en Esparta incluso este derecho era ejercido por consejos de ancianos y no por los individuos. Cuanto a la efectiva exposición de los recién nacidos en el taigeto, parece que se practicaba raramente, y en tal caso podía suceder que fueran recogidos por ilotas compasivos. No obstante lo cual, es bastante significativa esta preocupación de excluir desde un principio del grupo de los ciudadanos a todos aquellos individuos poco dotados para la guerra. El niño vivía con la familia hasta la edad de 7 años. Posteriormente, hasta los 20, se instruía y educaba en instituciones públicas dirigidas por un magistrado especial. El pedónomo. Ahí, los muchachos hacían vida en común, divididos en grandes grupos, agele, de acuerdo con la edad. Los grupos se dividían a su vez en escuadras, al mando de los niños o muchachos que más se distinguían. Las agele, a su vez, estaban capitaneadas por irenos jefes, es decir, jóvenes de 20 años escogidos entre los mejores. Se llamaba en general irenos a los jóvenes de 16 a 20 años.
Es evidente hasta qué punto este sistema estimulaba la emulación en todos los niveles. Estaba sabiamente graduado. Hasta los 11 años, la actividad era sobre todo jubilosa. Parece que los niños podían pasar parte de su tiempo con la familia, pero a partir de esa edad se les imponía una existencia de cuartel cada vez más estricta, que para los irenos asumía ya un carácter francamente premilitar. La organización de todo ello estaba a cargo de adultos, y seguramente había maestros especializados en ciertas materias o actividades, como la música, el canto coral y la danza colectiva. Naturalmente, la educación física y el adiestramiento militar ocupaban un lugar prominentísimo, y sobre todo se tenía cuidado de habituar a los jóvenes no solo a dormir en incómodas yacijas, a comer frugalmente y a resistir el frío y el calor, sino incluso a soportar graves penalidades y feroces palizas sin inmutarse. Por el contrario, parece que en la educación espartana ocupaba en un lugar muy secundario la cultura literaria e incluso el alfabeto. Comentario aparte merece la educación moral, por un lado admirable, por el otro repugnante. Desde pequeño, el varoncito se acostumbraba a sentirse miembro de la comunidad y a enfocar toda su ambición en el momento en que habría de combatir por ella. Se le inculcaba el más profundo respeto por las leyes patrias, por los magistrados y por los ancianos, pero también se le cultivaba con la máxima eficacia el desprecio por los extranjeros y sobre todo el odio por las clases inferiores. Este odio se infundía con sistemas que hoy llamaríamos activos. Se alentaba a los niños a desenvolver actividades en pequeña guerrilla de terrorismo y espionaje contra los ilotas, criptia. Se les consentía incluso el robo, a condición de que lo hicieran con destreza y, probablemente, de que respetaran los haberes de los ciudadanos libres. Esta actividad debe haberse tenido en mucho porque servía para completar la escasa alimentación. También en las muchachas, educadas con sistemas análogos, se procuraba cancelar todo rastro de sensibilidad afectiva para convertirlas exclusivamente en madres robustas, prontas a preferir el bien de la patria por encima de los mismos hijos, madres espartanas, capaces de entregar el escudo al hijo diciéndole, vuelve con esto o sobre esto. En resumen, la educación espartana, tal cual nos ha llegado y ha sido admirada desde la antigüedad, incluso por altos ingenios, es una típica educación de Estado totalitario, en el cual, como dice Plutarco, los ciudadanos se acostumbran a no desear e incluso a no saber vivir solos, a estar siempre unidos como las abejas, por el bien común en torno a los jefes. Con la diferencia, diríamos, que las abejas viven de su trabajo mientras los espartanos vivían del ajeno y de sus continuas guerras y correrías. Pero quizá Plutarco exagera. El sistema no parece haber tenido la eficacia que le atribuye. Desde el momento en que los espartanos adoptaron esta educación de cuartel, obtuvieron pocos éxitos, si se exceptúa la victoria sobre Atenas, que, sin embargo, los dejó extenuados de fuerzas y expuestos, de allí a poco, a la tremenda humillación que fue la irreparable derrota a manos de los tebanos. Por otra parte, no fueron en modo alguno insensibles al lujo y a la corrupción. Las famosas mujeres espartanas, que se jactaban de no haber visto nunca el humo de un vivac enemigo, la primera vez que lo vieron, poseídas del pánico, se comportaron peor que las mujeres de cualquier otra ciudad. Sin embargo, el sistema espartano siguió funcionando en el vacío, más rígido y feroz que nunca, incluso cuando Esparta estaba ya sometida a Roma y aquel ya no era más que una atracción turística. En efecto, los extranjeros acudían de todas partes para presenciar, sentados en tribunas semicirculares hechas ex profeso, las feroces flagelaciones de los muchachos espartanos ante el templo de Artemisa Ordia. Aquella prueba de resistencia al dolor, llevada en ocasiones a extremos letales, ya no servía sino para provocar sensaciones en la muchedumbre de espectadores, como los espectáculos del circo. 10. La educación ateniense. La educación espartana, aunque tuvo muchos admiradores entre literatos y filósofos, no pasó de ser un fenómeno casi aislado en el mundo griego.
Mucho más representativa de los caracteres sobresalientes del espíritu griego es la educación ateniense, sobre todo por su plástica virtud de saber renovarse y evolucionar, que tanto contrasta con la estaticidad conservadora de que se complacía Esparta. En el siglo VII a.C., cuando Esparta era ya espléndida y potente, Atenas era una pequeña ciudad de economía rural y régimen aristocrático, pero sus contactos con las prósperas y dinámicas colonias jónicas de Asia Menor aceleraron la evolución del gusto y las ideas. Mientras la aristocracia asimilaba los refinados modos de vida de la Jonia, entre los comerciantes, los artesanos y sobre todo los campesinos debe haber encontrado eco, si bien débilmente, la idea de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, isonomía, que se había afirmado ya sustancialmente en las colonias orientales, influyendo, como hemos visto, en la poesía de Hesíodo. Solón encarna apropiadamente, al principio del siglo VI, el espíritu de armonía y equilibrio que sería la grandeza de Atenas. Nobilísimo por nacimiento, supo elevarse por encima de los intereses de clase, mejoró un tanto la suerte de los trabajadores rurales, supo responder a las exigencias de las nuevas actividades comerciales y trató de realizar una síntesis armoniosa de lo viejo y lo nuevo con su obra de legislador. Solo de este modo explica en una elegía, pues también fue poeta y grande, la ciudad podría evolucionar con arreglo a la justicia y el derecho sin caer en manos de un tirano apoyado por el descontento popular. En realidad, el tirano sobrevino de todas maneras, Pisístrato, pero inmediatamente después la evolución democrática tomó con Clístenes un ritmo más acelerado. En el periodo de las guerras persas, Atenas era ya, al mismo tiempo, la más democrática y más potente y rica ciudad de Grecia, la cabeza de aquella confederación de Delfos, cuya potencia era marítima. Por lo demás, la aristocracia ateniense no desapareció, así como tampoco desapareció la religiosidad tradicional, no obstante sus bases esenciales rurales. En Atenas, la armonización y la síntesis de elementos antagónicos fue más regla que excepción. Conviene subrayar el hecho de que la estructura misma de la polis favorecía la continuidad entre educación aristocrática y educación democrática. En sus tiempos de máximo esplendor, la población de Atenas se componía por lo menos en sus 3/4 partes de esclavos, de donde se derivaba la tendencia de todos los ciudadanos libres a asimilar los aspectos principales de la educación aristocrática. Por ejemplo, todavía en el siglo VI, la educación físico-deportiva estaba reservada a los nobles, que la recibían sobre todo en la familia. Pero ya al principio del siglo V, vemos los muchachos que acudían a las clases de gimnasia en la palestra privada del pedotriba. A fines de este mismo siglo, todas las clases sociales frecuentaban habitualmente los gimnasios públicos. De esta forma se difunde poco a poco entre todos los estratos de la población la educación musical impartida por el citarista. En efecto, gimnasia y música constituyen lo que Platón llama la antigua educación, o sea, la educación tradicional de su ciudad. Como hemos visto, también en Esparta, música y gimnasia eran la base de la educación, pero una y otra se entendían como materias auxiliares en la formación del guerrero, y a ellas se agregaba muy temprano el adiestramiento militar propiamente dicho. En Atenas, donde también se cultivó, si bien en forma diversa, el ideal del ciudadano soldado, la preparación militar propiamente tal no aparece como obligatoria, sino muy tardíamente, durante la guerra del Peloponeso o después de ella, mediante la institución de la efebía, una especie de servicio premilitar que se prestaba de los 18 a los 20 años de edad del sujeto. Pero en la época de la mayor grandeza ática, el joven recibía preparación gimnástica tendiente a desarrollar exclusivamente la fuerza y armonía de cuerpo y espíritu, sin preocupaciones específicas de adiestramiento militar. La música, término que indicaba en general las artes de las musas y que por consiguiente abarcaba también la cultura poético-literaria aprendida oralmente. La poesía griega se cantaba, o por lo menos se acompañaba con un instrumento musical. Era mucho más variada y rica en Atenas que en Esparta.
porque no estaba restringida a tareas exclusivamente patrióticas y guerreras. Junto al pedotriba y al citarista apareció pronto el gramático, que enseñaba a leer y escribir y quizás también a hacer cuentas. A este último no tardó en aplicársele el nombre de didáscalo, es decir, maestro por antonomasia. Por lo demás, es de advertir que también pedotriba significa etimológicamente maestro o guía del niño, solo que en el siglo VI el maestro por excelencia lo era el de gimnasia, mientras que en el siglo IV lo es quien enseña a escribir. Pedotriba, citarista y gramático eran maestros privados que daban una enseñanza colectiva. Verdad es que existen también los pedagogos, pero se trata de simples esclavos que tenían como tarea acompañar a los muchachos a la palestra y didascaleia, donde se verificaba la enseñanza colectiva, y vigilar su comportamiento, cuidar su vestuario, etc. Por tanto, si bien colaboraban a la educación moral, lo hacían escasamente a la educación intelectual. Como se ve, la educación ateniense era esencialmente privada, aunque el Estado vigilaba su eficacia. Según parece, desde muy antiguo había leyes por las que los padres tenían la obligación de hacer que se instruyera a sus hijos en música y gimnasia, y por otra ley más reciente, atribuida a Solón, exigía que todos los muchachos aprendieran el alfabeto y la natación. Además, el Estado proporcionaba los gimnasios, al cuidado de un magistrado llamado gimnasiarca, donde adultos y jóvenes se reunían para ejercitar el cuerpo y que constituían también lugares de reunión y ejercicio intelectual. Más tarde fue también estatal, naturalmente, la institución de la efebía. Sin embargo, el cuadro que hemos trazado aquí sería insuficiente para exponer en pleno la formación de ciudadanos atenienses en la época de Pericles, si junto a los factores institucionales de la educación no se considerasen también otros, indirectos pero sumamente eficaces, como las ceremonias religiosas, los espectáculos teatrales y deportivos, y, sobre todo, la asistencia a las asambleas públicas y los tribunales, espléndidas escuelas de democracia en acción. Pero incluso así, el cuadro de la educación ateniense no deja sitio a la educación profesional. En la práctica, esta se impartía mediante el aprendizaje de taller, pero el trabajo manual gozaba de escasa consideración, pues el ideal educativo era liberal y nada profesional. En este sentido, la democracia ateniense abrazó el concepto aristocrático de la holgura, es decir, el tiempo de que se puede disponer con toda libertad para cultivarse desinteresadamente. En griego, escolé, de donde deriva la palabra escuela, impartiéndole, sin embargo, una orientación nueva y no primordialmente deportiva y guerrera, sino política. Para ocuparse de la política había que gozar de holgura. Si bien en la época de Pericles muchos cargos se remuneraban. Aristóteles llegará a deplorar que los trabajadores manuales sean ciudadanos libres, no teniendo la posibilidad de dedicarse a la búsqueda de la verdad que es necesaria para obrar con justicia. La educación ática no se extendía a las muchachas y a las mujeres, que vivían prácticamente confinadas en el gineceo, parte de la casa que les estaba reservada. En Jonia se desarrollaron excepcionalmente formas de educación femenina de refinado carácter literario, como en Lesbos, donde parece que la poetisa Safo cuidaba de la educación de un grupo de jovencitas. Pero para poder hablar de educación femenina organizada, hay que esperar el periodo helenístico.